Cada año tiramos a la basura un tercio de los alimentos que producimos, mientras crece el número de personas que pasan hambre en el mundo. Y el sistema alimentario y la energía, incluida la que se gasta en el transporte, son los principales factores que provocan el calentamiento global. No podemos seguir así. El planeta, la humanidad, no resisten ni tanto daño ni tanto desperdicio. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, establece un plan para alcanzar un mundo mejor, más sostenible al final de esta década. Entre sus objetivos expresos, el número 12 llama a un consumo responsable. El cambio climático continúa su marcha. El aumento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones y la concentración de gases de efecto invernadero son una realidad y amenazan el futuro de los ecosistemas y las especies que los habitan. Si no se hace nada, en menos de un siglo, el sur de la península ibérica será un desierto. Los productores, las empresas y nosotros para comprar aquellos que son más sostenibles. Las personas y el gobierno. Evidentemente las personas somos todos y si entre todos no nos apoyamos esto no funciona, pero el gobierno nos tiene que ayudar. Porque é deles que depende informar as pessoas, sensibilizar as pessoas para realmente não se desperdiçar, consumir o que é essencial. Hombre, yo creo que todo debe empezar siempre por el gobierno. Una vez que el gobierno sea más consciente de lo que es, toda la sociedad también lo iremos siendo y creo que ese sería el punto de partida. El poder de la gente puede cambiar realmente las cosas. Las decisiones que cada día tomamos, comprar una cosa u otra, contratar un servicio o el otro, acabarán por determinar qué productos y servicios se llevan a cabo de modo sostenible y respetuoso con el planeta. La compra de cercanía es un buen paso, puesto que su consumo tiene muchas menores exigencias de conservación, de logística y de transporte y, por tanto, hace menos daño al planeta. Beatriz Fadón es miembro de la ONG Paisaje, Ecología y Género, que interviene internacionalmente en los ámbitos de la agroecología y el desarrollo rural sostenible desde Extremadura. El modelo actual que tenemos de producción y consumo ha ocasionado grandes impactos, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social. Nuestro modelo de actividad económica ha hecho que en este momento hayamos superado 5 de los 9 límites planetarios y a la vez haya generado un montón de inequidades e ineficiencias a nivel social, ¿no? Es evidente que tenemos que cambiar nuestros hábitos de producción y de consumo, o acabaremos con nuestro modo de vida. Tenemos, por un lado, que ser conscientes que nuestra actividad requiere, lógicamente, de los materiales que nos proporciona nuestro entorno, la naturaleza, ¿no? y los recursos de los ecosistemas. Es de ello de lo que, al fin y al cabo, dependen nuestras actividades económicas. Tenemos que ser conscientes de que eso mismo requiere fuentes de energía y de agua, ¿no? para producir los bienes de consumo que necesitamos, y que a la vez todos esos procesos generan una serie de residuos de los que también nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Hay un concepto que es el de los productos kilómetro cero, consumir aquellos que hayan sido producidos cerca de donde vivimos. ¿Cuánto cuesta realmente traer aquí un kiwi producido en Nueva Zelanda o unas uvas criadas en Chile, como encontramos en nuestros supermercados? La onubense Reyes Tirado es científica titular del laboratorio de Greenpeace de la Universidad de Exeter en el Reino Unido y ha sido presidenta de la Red Sevilla por el Clima. Menos es más. En el planeta ahora mismo tenemos un problema tanto de producción masiva como de residuos masivos. Ya no hay más sitio en la Tierra para gestionar tantos residuos. El consumo no nos hace felices. El consumo, ese espejismo que parece llenar nuestras vidas y al que dedicamos gran parte de nuestros afanes, no es ni inocuo ni superficial. Es algo totalmente determinante para nuestro propio desarrollo individual, como personas. Cuando apostamos por un objeto, por un servicio, y lo compramos, estamos de algún modo decidiendo nuestro futuro. Que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad a la hora de pensar bien qué queremos consumir y para qué, si es necesario lo que consumimos, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad es comunicar a los gobiernos y a las grandes empresas que queremos una economía que no esté basada en un consumo masivo y descabellado que destroza el planeta y destroza también nuestra vida, porque al final la salud del planeta está totalmente relacionada con nuestra salud. El consumo responsable, como la producción sostenible, consiste en hacer más y mejor con menos.
Con ello tratamos de separar el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentando la eficiencia de los recursos disponibles y promoviendo estilos de vida mejor. El consumo y la producción responsables y sostenibles, facilitando la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de CO2 a la atmósfera, también ayudarán de manera sustancial a la mitigación de la pobreza en el mundo. Pues la lámpara LED, usar paneles solares, y con respecto a la alimentación, igual aprovechar todo, não derrochar demasiado e aproveitar ao máximo. Sim, eu já disse os principais, eu acho que as energias renováveis, acho que é realmente os combustíveis, eu acho que realmente, por exemplo, em vez de gasóleo e gasolina, os carros elétricos, que é feitos a partir de energias recicláveis, portanto acho que é realmente o principal. En coches que sean eléctricos, porque yo creo que lo que más contamina, podemos contaminar nosotros, aparte de las empresas que son las más contaminantes, pero uso personal, los coches son lo que más contamina. Hay que saber dónde están los productos sustentables, buscarlos los más sustentables posible. Las cosas más importantes de la vida no son cosas, y es que en realidad lo que nos hace felices, y creo que todos nos damos cuenta, es estar junto a nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestra familia, pasar buenos ratos en naturaleza y realmente disfrutar de esa unión que tenemos con la naturaleza y con lo que nos rodea, que no requiere de mucho consumo y de mucha producción, y de lo que requiere realmente es de pensar que somos una humanidad que ahora mismo estamos, como decía el secretario general de las Naciones Unidas, prácticamente en una guerra suicida con la naturaleza y que tenemos que hacer paz con la naturaleza. A la altura que los humanos hemos llegado con el desgaste del planeta, nuestro consumo debe ser ya responsable, sin excusas. Actuar de forma reflexiva a la hora de comprar y optar siempre por la opción más sostenible entre la oferta que recibimos puede ser una buena vía. La Agenda 2030 anima al consumo responsable como modo de sobrevivir, sobre todo para las generaciones venideras. Pensemos que si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas para dentro de 30 años, que es lo que se espera, necesitaríamos casi 3 planetas Tierra para poder vivir. Y no los hay.